Apreciados emprendedores, en esta semana vamos a hablar sobre el manejo de la depresión y la ansiedad en tiempos de coronavirus. La crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus o COVID-19, ante la cual nos seguimos enfrentando, sigue presentando mucha incertidumbre y malestar que, aunque van cambiando de forma intensiva, siguen estando muy presentes. Seguimos estando ante un momento muy complicado, con falta de información, los medios nos dicen una cosa, otras personas nos dicen otra, cambios en nuestro estilo de vida, preocuparnos por el bien nuestro, el de los más cercanos, el de nuestra familia, el de toda la población en general. Esto es así porque, a pesar de que la crisis se ha generado por la presencia de un virus desconocido, este ha provocado una crisis sanitaria, económica y social, y también problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión. Probablemente todos nos hemos tenido que enfrentar a una primera etapa de shock ante el drástico cambio producido que en muchas ocasiones ha supuesto un giro totalmente inesperado. Así al principio, cuando nos empezamos a confinar, tuvimos que empezar a adaptarnos mejor o peor a la nueva realidad. Una vez que nos han estado prolongando en el tiempo, ya no está presentando la misma novedad que al principio, por lo que hace disponible la aparición de otros factores personales, sociales y familiares hasta ese momento ocultos por la novedad de la situación. Esta nueva etapa hace posible que aparezcan de nuevo viejos funcionamientos personales que o bien se habían escondido para enfrentarnos a la novedad que se estaba presentando o simplemente habían quedado ahí y se estaban manteniendo. Las dos problemáticas que más frecuentemente se dan incluso en la situación actual siguen siendo la ansiedad y la depresión. Esas son dos problemáticas que se producen cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones desconocidas y en parte negadas, como lo que nos está ocurriendo hoy en día. Obviamente ninguno sospechábamos que fuera posible tener que dar este cambio tan radical en nuestras vidas y además acompañarlo con tanto miedo, con tanta incertidumbre, con tanta angustia. Así que podemos decir que el COVID-19 ha alterado el estado de ánimo de todos y vamos a detenernos en los que están más afectados por su estado de salud mental previo, como pueden ser personas que han sufrido ansiedad o depresión. ¿Mm? Esas personas han tenido han sido más vulnerables a la situación actual y son personas que en este instante son más fáciles, más susceptibles a verse afectadas. La crisis del coronavirus ha provocado experiencias de angustia, nerviosismo, agitación en forma muy elevada. Ya es muy frecuente hablar problemáticas como dificultad de concentración, que las personas estén irritables, que se les altere el sueño, incluso hasta sus hábitos alimenticios. Personas que sufren de ansiedad, que es la inadecuada gestión del miedo, o la depresión, que es la inadecuada gestión de la tristeza, sufren de mayor nivel de bloqueo que impiden llevar su vida diaria. Ante la necesidad de gestionar un estado de incertidumbre casi continuo, el cuerpo experimenta reacciones emocionales que pueden ser ansiedad por la incertidumbre o depresión ante la falta de adaptación, que en general ambos aparecen ante el miedo a lo desconocido. Veamos la depresión. Es frecuente que se confunda la sintomatología de la tristeza con el trastorno depresivo. La tristeza es un síntoma de la depresión, pero su aparición no significa necesariamente que la persona esté padeciendo un trastorno. Ambos estados se dan cuando se vive algún tipo de pérdida personal, material, funcional, laboral, etc., perdiendo además el sentido previo asignado tras la pérdida. Son estados que en muchas ocasiones los evitamos al vivirlos como negativos o los evitamos porque son estados que nos hipoactivan, es decir, nos aplanan, nos inmovilizan. ¿Sí? La depresión es un trastorno que se caracteriza por alteraciones
en el humor, fatiga, disminución de la autoestima, inhibición y cuando las personas tienen pensamientos negativos, entre otras cosas. Todo esto se traduce en una disminución significativa de la actividad normal y diaria de la persona. A pesar de esto, son estados necesarios, sobre todo la parte de la tristeza, ya que nos llama la atención en valores y aspectos distintos. En este caso serían adaptativos si somos capaces de encontrarle sentido y que nos aporte mayor conocimiento sobre nosotros mismos. Por desgracia nadie nos está enseñando a gestionar estos estados, así que fácil nos perdemos en ellos, los prolongamos o nos quedamos en ese sufrimiento que nos acompaña. ¿Mm? Los síntomas más comunes para las personas que sufren depresión son estar con un estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de veces, que tengan dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, tengan un cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, de ahí que se puedan desencadenar una bulimia nerviosa o una anorexia, en el peor de los casos, que la persona sufra de cansancio y falta de energía, que tenga sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo, se sienta culpable por cosas que no debería hacer, que la persona tenga dificultad para concentrarse, la persona al caminar tenga sus movimientos lentos o los puede tener en forma rápida y se sienta reactiva, sea que tú le estés diciendo algo y de una vez reaccione, sea un poco agresiva, sea una persona inactiva, que se retraiga entre actividades que comúnmente hacía, que tenga sentimientos de desesperanza o abandono, que tenga pensamientos repetitivos sobre muerte o suicidio, que suele pasar, y tenga incluso situaciones, episodios en su vida que sienta que está perdiendo el placer, actividades que solía hacer, que lo hacían sentir feliz, incluso el llegar a tener una actividad sexual, un encuentro íntimo con su pareja. Bueno, con respecto a la ansiedad, este es un estado que todos hemos tenido que experimentar en multitud de ocasiones. Como siempre nos cuentan, la ansiedad no tiene por qué ser mala porque aparece para protegernos. Lo que pasa es que no siempre es así. ¿Cuántas veces hemos experimentado una ansiedad elevada que en vez de ayudar nos ha paralizado o nos ha perjudicado? Esto ocurre en nuestra vida normalmente. Lo que pasa es que ahora con una crisis mundial como la del COVID, como la que estamos viviendo, es que esto empeora. Sentimos una impotencia muy grande ante muchas situaciones y una pérdida de identidad debido a los cambios personales, sociales y laborales a los que nos tenemos que enfrentar diariamente. Nos hemos visto obligados a un cambio de rol que a muchos nos abruma, provoca sentimientos de pánico, incluso una visión de túnel sin un final claro, un túnel sin salida. La ansiedad es una de las problemáticas más frecuentemente que se encuentra en consulta. Esto es así por el intento a enfrentarnos a un desafío como medida protectora, pero de forma deficiente, incluso hay veces exagerada. Es probable que el motivo que origina este estado sea abordable de una manera muy funcional, pero no somos capaces de llevarlo a cabo. Es un mecanismo de protección que nos moviliza para la acción, aunque en muchas situaciones no nos ayuda a gestionar la situación de forma adecuada. Con la crisis actual todos hemos pasado por algún estado de ansiedad más o menos elevado. Es difícil no experimentarlo con todos los cambios que implica el COVID-19. El problema viene cuando estos estados de ansiedad se prolongan en el tiempo y hacen que perdamos calidad de vida y dificultad de la realización de nuestras labores y nuestro autocuidado. Es aquí donde nos vemos en la necesidad
de poner el foco en el presente con el objetivo de intentar manejar la llamada nueva realidad en la que estamos viviendo. Es la nueva convivencia con el coronavirus, con un nuevo miembro del planeta que por ahora ha decidido acompañarnos. Este nuevo miembro, el COVID-19, viene con una buena dosis de incertidumbre, parece no ser nada claro en sus intenciones, lo que nos está generando una mayor sensación de intranquilidad, anticipándonos a todo lo que puede ocurrir de ahora en adelante, lo que nos está haciendo descuidar de alguna forma nuestra higiene mental que es tan importante para nuestro bienestar. Lo de siempre ya no funciona en su totalidad y nos conviene crear nuevas fórmulas que en estos momentos es donde se nos han empezado a mover los cimientos anteriores. ¿Cuáles son los síntomas tanto físicos como emocionales que las personas pueden presentar cuando sufren ansiedad? Tener unas pulsaciones elevadas, una sudoración excesiva, tensión muscular, puede sentir mareos, desmayos, sentir que al comer se indigesta rápido, diarrea, puede sentir nervios al comer, de una vez le dé diarrea, una respiración bastante agitada, preocupación constante, se sienta muy irritable, que tenga problemas de concentración, problemas para dormir, cansancio, que se sienta desesperada, situaciones así. Bueno, ¿y cómo vamos a vivir o a convivir con este coronavirus? ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Cómo sobrellevar el día a día? ¿Si seremos capaces? Muchos de los escenarios en los que nos vemos envueltos no los podemos controlar. Precisamente para poder aprender a lidiar con la convivencia con este COVID-19, es conveniente aprender a vivir con la incertidumbre y con el descontrol que nos puede causar, que por otro lado, de una forma u otra, siempre han estado presentes en nuestra historia vital. Sería beneficioso preguntarnos en qué momento de nuestras vidas nos hemos visto abrumados por la incertidumbre, el descontrol o el desconocimiento de una vivencia y qué hemos hecho para afrontarlo. Muchas de las capacidades que a lo largo de nuestras vidas han sido herramientas útiles para sobrellevar algo complejo vitalmente, nos puede ayudar en tiempo de coronavirus. Diríamos que la amenaza ha cambiado de nombre, pero las herramientas y las cualidades intrínsecas como individuo y como sociedad pueden llevarnos a la misma sensación de tranquilidad frente a lo ambiguo de una situación. Si bien es cierto que el COVID-19 nos ha puesto ante una situación al día de hoy desconocida para las generaciones presentes, no menos es cierto que la humanidad lleva desde que es humanidad conviviendo con enfermedades infecciosas. Es por ello que tomar perspectiva se antoja más necesario que nunca. Es importante que nos demos cuenta que nuestra especie ha estado abocada desde sus albores a convivir con la calamidad, pero también a tener la capacidad de anteponernos y superarnos. El retomar cierta normabilidad, tener sensaciones de inseguridad ante un posible contagio, el miedo a salir de casa, etcétera, incluso hasta que nos visiten, son reacciones normales y lógicas ante lo experimentado estos meses. No obstante que sea lógico y normal, no es sinónimo de instalarnos en los sentidos y no poder dar forma a aquellos que se nos ha disparado interiormente. Tenemos la posibilidad de atender lo desagradable, aceptar que llega para posteriormente adaptarnos de forma flexible con el objetivo de hacer algo al respecto. Todo esto supone un trabajo psicológico de esfuerzo e implicación constante para poder aprender a convivir con el COVID-19. ¿Qué se aconseja hacer? Tener unas redes de apoyo, aceptar ayuda, tener una red social fuerte y que constituya un apoyo para ti, eso es muy importante. Contacta a tus familiares, crea grupos en WhatsApp, pueden ser con tus amigos, puedes unirte a grupos de apoyo que te permitan conocer a gente que está pasando por tu misma situación. Así te darás cuenta de que no estás solo y que tu caso no es aislado, sino que hay mucha gente que está pasándola como tú.
importantísimo que controlemos nuestra dieta. La depresión con ansiedad suele provocar antojos y desequilibra los hábitos alimenticios. Es importante incluir alimentos saludables como frutas y verduras y limitar otros como son el azúcar, la cafeína o el alcohol en nuestra dieta. De hecho, la frecuencia con que nos estamos alimentando, porque en algún instante los episodios de depresión o ansiedad nos pueden conllevar, nos conducen a estar picando y picando comida, ¿sí? Entonces, no nos vamos a saciar y vamos a querer estar comiendo mucho más. Una buena organización es algo bueno de hacer. Hay tareas en la casa que tú puedes realizar. En cualquier área de tu vida te va a ayudar a sentirte más tranquilo y satisfecho. Organizar cómo hacer tareas por tareas te va a ayudar a llevarlas a cabo. No pretendas hacerlo todo de una vez porque no lo llevarás a cabo. Puedes empezar organizando los libros de tu estudio, hacer actividades con tu hijo, involucrarlos en eso. Mm, no sé, la ropa. En este momento hay muchas familias que están necesitando quizás cosas que tú le puedas donar que estén en buen estado. Podrías implementar el buscar qué tienes bueno en la casa que puedas donar. Incluso estás compartiendo tiempo con tu familia en actividades como esa y de paso vas organizando tu closet. eh, Incluso si vas a donar libros o casos así. Establecer nuevos objetivos es crear un plan realista para hacer algo que siempre hemos querido hacer y no hemos tenido la oportunidad. Tenemos que aprovechar mucho que vamos a estar en casa con nuestra familia. Es importante tener un planeador semanal y estar haciendo este tipo de actividades programadas. Hay muchas cosas por hacer, simplemente que no hallamos cómo hacerlas. Entonces es bueno tener actividades programadas con la familia, incluso solos. Hay momentos que es sano que tú compartas tu espacio solito, que estés solito en una habitación, relajándote y eso. Eso es muy bueno. Que hagas actividades gratificantes para ti. Y sería súper chévere que estés involucrando a tu familia. Aprovecha para participar en actividades que supongan algún tipo de gratificación para ti. No importa qué tipo de actividad sea y que tengas que salir a la calle con la protección de vida para que no nos vayamos a contagiar. Si es que vas a hacer alguna actividad física, ten en cuenta que son solamente 2 horas que podemos estar saliendo en el día para este tipo de actividades, pero puedes hacer actividades en tu casa, como leer, puedes estar escribiendo incluso la parte de la pintura, estar haciendo manualidades, ¿ves? No olvidemos lo importante que es aplicar las medidas de prevención, ¿sí? Tengamos en cuenta, es muy importante la higiene de las manos mediante lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel de manera frecuente, en particular luego de toser o estornudar. Una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar hacerlo cubriendo la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos desechables. Evitemos tocarnos la cara y la mucosa de los ojos, la nariz y la boca. Mantengamos una distancia mínimo de 1 metro a 2 metros con personas sintomáticas. No saludemos con la mano, un beso, un abrazo. En el mismo sentido, evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeración de personas. El distanciamiento social es supremamente importante. Hagámoslo en forma voluntaria. Sabemos que es así.
Tenemos que aislarnos en cuarentena con personas sintomáticas, incluso asintomáticas, porque muchas personas podemos estar teniendo el virus y no evidenciarlo. Mantener ambientes ventilados y con buena higiene. No compartamos los utensilios de uso personal que usamos para beber o alimentarnos, como son, en el caso de pitillos, cubiertos, mmm, los platos, todo eso. Solo debemos utilizar los tapabocas en el caso de estar en la calle, si recibimos visitas. Tengamos en cuenta que si estamos usando tapabocas desechables, ellos tienen una durabilidad, un periodo de durabilidad. Si es de tela, tenemos que estarlos lavando. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y es muy importante. Ten claro, nunca antes había sido tan sencillo que salváramos vidas. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa. ¿Lo vas a hacer?